Muy bien, bienvenidos a nuestro segundo video del tema de clasificación de ácidos y bases, en el cual vamos a desarrollar un concepto más y vamos a hacer un ejercicio práctico para que después puedan realizar su trabajo práctico. Bien, el concepto que quiero ver en este video es el de ácido poliprótico. Hasta ahora estuvimos trabajando exclusivamente con ácidos que tienen en su estructura química un hidrógeno capaz de ser cedido y por lo tanto se comportan como ácidos, pero hay ciertos ácidos que pueden llegar a tener más de un hidrógeno para liberar y a esos ácidos se los conoce con el nombre de ácidos polipróticos, ¿sí? Es decir, como tienen en su molécula más de un hidrógeno, pueden ceder dos o más. Ejemplos de estos ácidos polipróticos son, por ejemplo, el ácido carbónico, que como vemos en su estructura química presenta dos hidrógenos para liberar, el ácido ortofosfórico, que tiene 3, y el ácido sulfúrico, que tiene 2 también. Bueno, la característica principal que tienen estos ácidos es que se van a ionizar, es decir, van a liberar esos hidrógenos por etapas. Si por ejemplo tomamos al ácido carbónico, vamos a ver que en una primera etapa el ácido carbónico va a actuar como ácido liberando el primer protón, que lo va a ceder al agua, por lo tanto se va a formar el hidronio y se va a formar el anión bicarbonato, se llama este. Es el anión que se encuentra en la sal, bicarbonato de sodio, que se utiliza tanto como polvo de hornear, entre otras cosas. Como vemos en esta primera etapa, el ácido carbónico es un ácido débil porque forma un equilibrio químico y podemos obtener una primer constante de acidez, por eso se llama Ka1, que tiene este valor a 25 grados centígrados. Fíjense que en este caso el bicarbonato se encuentra como producto de la constante de acidez. Ahora, si bien el bicarbonato podría actuar como una base, es decir, actúa en este caso como una base incorporando un protón cedido por el hidrógeno para volver a formar ácido carbónico, también pasa que en ciertas condiciones del medio, el bicarbonato en una segunda etapa actuará también como ácido, liberando el segundo protón, que va a ir al agua, formando hidrógeno y formando el anión carbonato. Este es el anión carbonato. También en esta segunda etapa actúa el anión bicarbonato, actúa como un ácido débil, estableciendo un equilibrio y por lo tanto se puede calcular una segunda constante de acidez K2. ¿Sí? Lo que vamos a decir como dato importante es que siempre liberar un segundo protón le es más difícil que liberar el primero. Por lo tanto, en la segunda etapa, ¿sí?, vamos a tener un equilibrio muy poco desplazado hacia los iones, ¿sí? Siempre es más difícil liberar un segundo protón que un primer protón. Veamos el caso especial del ácido sulfúrico porque es muy interesante a tratar. El ácido sulfúrico también es un ácido poliprótico. En una primera etapa libera su primer protón, pero fíjense una cosa, no es reversible la reacción, sino que es irreversible. ¿Por qué la ponemos de forma irreversible? Porque la constante de acidez en esta primera etapa del ácido sulfúrico es tan alta, tan grande, que se la considera un ácido fuerte. O sea, el ácido sulfúrico en la primera etapa de ionización, cuando libera su primer protón y forma el anión bisulfato, bueno, es completamente fuerte el ácido en esta etapa. Pero en la segunda, cuando el anión bisulfato vuelve a liberar su segundo protón y forma el anión sulfato, ya ahí hay un equilibrio químico. Por eso el ácido sulfúrico es tan especial y a veces se lo considera, o sea, se lo dice mal, incorrectamente, quiero decir, ácido fuerte por esa agresividad que tiene al reaccionar, pero muchas veces hay que tener en cuenta que en esta teoría de ácido base, un ácido fuerte no es lo mismo que un ácido muy corrosivo, muy altamente reaccionante o oxidante, como lo es el ácido sulfúrico. Entonces, que reaccione violentamente no significa que sea un ácido fuerte, porque como vemos, en su primera etapa se comporta como un ácido fuerte, pero en la segunda se comporta como un ácido débil. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a nuestro ejercicio propuesto, que dice lo siguiente. Si la constante de basicidad del amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5, siempre a 25 grados, ¿no es cierto? Mientras que la constante de basicidad de la anilina es 3,8 por 10 a la menos 10, A, ¿cuál de las dos bases es más fuerte? Y B,
¿qué sustancia se encuentra más ionizada en solución acuosa? Bueno, acá me parece, es como raro decir que cuál de las dos bases es más fuerte si ambas tienen constante de basicidad. Es decir, si tienen constante de basicidad, entonces son bases débiles, porque establecen equilibrio. ¿Cómo es que una es fuerte? Bueno, hay que tener en cuenta que siempre la consideración de fuerte o débil, si bien el criterio es claro, unos hacen equilibrios y otros no, dentro de los ácidos o de las bases débiles podemos establecer escalas de qué tan más fuerte es una base débil con respecto a otra o qué tan fuerte es un ácido débil con respecto a otro. ¿Sí? Bueno, es la idea del ejercicio. ¿Cuál es ese criterio para determinar dentro de lo que es débil cuál es menos débil que el otro? Bueno, planteemos exclusivamente la del amoníaco, que la conocemos, nuestra etapa, nuestra ionización, la vemos ahí. El amoníaco es una base débil, forma el catión amonio, su ácido conjugado, forma el oxidrilo, que es la base conjugada del agua, y podemos establecer nuestra constante de basicidad de esta manera. Cuando nosotros trabajamos equilibrio químico, habíamos visto que la constante de equilibrio de una reacción a mí me determina algo de la reacción que tiene que ver con qué tan desplazada o no está una reacción hacia sus productos. Sabemos que si la constante de equilibrio K sub C es bastante elevada, o sea, es un número grande, por lo general se considera bastante elevado cuando es mayor a 1, ese número, vemos que en el equilibrio hay mayor cantidad de productos que de reactivos. Y eso lo sabemos porque si vemos la constante de equilibrio, que este valor sea grande, significa que el numerador que corresponde a los productos es más grande que el denominador. O sea, que en el equilibrio voy a tener más cantidad de iones que de amoníaco neutro. Eso me diría si la constante fuera elevada. Ahora, si la constante de equilibrio es chiquita, pasa completamente lo contrario. En el equilibrio hay mayor cantidad de reactivos que de productos, entonces la reacción está desplazada a reactivos, se dice generalmente. Bueno, con las constantes de basicidad podemos trabajar igual. Si una constante de basicidad es muy elevada, eso me va a decir que en el equilibrio la base está más ionizada que en su forma neutra. Es decir, una constante de basicidad elevada me dice que hay gran cantidad de iones, entre ellos oxidrilos, que de moléculas neutras. Mientras que una constante de basicidad muy pequeña me está diciendo lo contrario. Me dice que en el equilibrio hay pocos iones y más moléculas neutras. Bueno, si comparamos los valores de las dos constantes, del amoníaco y de la anilina, que es otra base débil, que es un conderivado del benceno, la anilina, podemos establecer un criterio. Vemos claramente que la constante del amoníaco es más grande que la constante de la anilina. Por lo tanto, que la constante del amoníaco sea más grande que la constante de la anilina, lo que a mí me está determinando es que el amoníaco presenta mayor cantidad de iones en solución y por lo tanto está más desplazado a productos que la anilina, que estaría más desplazado a reactivos. Siempre que una base esté más desplazada a productos, es decir, se generen más iones, vamos a decir que esa base es más fuerte. ¿Sí? Porque ¿cuál era el criterio de base fuerte? Y cuando esto era irreversible, o sea, estaba todo convertido en iones. Bueno, acá no podemos llegar a convertir todo en iones. Pero un número elevado de constante me dice que hay gran cantidad de iones en solución. Mientras que un número muy pequeño me está diciendo que hay poca cantidad de iones en solución. Entonces podemos concluir claramente que el amoníaco es una base más fuerte que la anilina. Y justamente, ¿qué sustancia se encuentra más ionizada en solución acuosa? Y el amoníaco, porque dijimos que una constante grande me indica mayor cantidad de iones. Cierro con esto y digo que justamente la constante de equilibrio, tanto para bases, esto también es válido para ácidos, a mí me indica la fuerza que tiene el ácido o la base. Una constante de acidez o de basicidad elevada me determina un grado de mayor fuerza del ácido o de la base. Y más iones presentes en solución. Por eso, si volvemos a recordar lo que habíamos visto hoy de ácidos polipróticos, yo les dije que la segunda etapa de ionización del bicarbonato es más difícil de lograr que la primera. Bueno, si vemos las constantes ahora de acidez con el criterio que estamos trabajando, vemos que la segunda constante es muy pequeña en comparación con la primera.
Por eso decimos que la primera etapa es más fuerte que la primera. Acá este es un ácido muy, muy débil en comparación con el anterior. Por eso decimos que la segunda etapa le es más difícil al bicarbonato liberar y formar los iones. Muy bien, con esto culminamos. Yo me despido y los dejo con los ejercicios propuestos para su trabajo práctico.